Vamos a hacer en este video el ejercicio 4, inciso 5 del práctico 7. El mismo nos pide evaluar esta integral definida entre 1 y 2, la integral de x por logaritmo natural de x, evaluada entre 1 y 2. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden que cuando nosotros tenemos que evaluar una integral definida entre dos valores a y b, a los cuales llamamos extremos de integración, cuando nosotros calculamos la integral de f de x, cualquier función f, obtenemos una primitiva de f, la que podemos llamar con f grande. Luego aplicamos lo que se llama regla de Barrow entre a y b, que no es otra cosa que evaluar la función que conseguimos cuando integramos f. Esa misma función la evaluamos en b y a eso le restamos la función primitiva evaluada en a. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Quizá a veces podemos trabajar sin los extremos, calcular la integral y luego evaluarla. En este caso, primero tendríamos que tener en cuenta si la función es continua en todo el intervalo 1, 2. Fíjense que esto es un intervalo del eje x, porque la función depende de x, este es un intervalo entonces del eje x. Y, a ver, ¿es continua en 1, 2? Por un lado la función x sí, es continua en 1, 2. Y la función logaritmo natural también es continua en todo su dominio. El dominio del logaritmo es de 0 a infinito, el 0 sin incluir. Y entonces no va a haber problema en este intervalo porque recuerden, producto de funciones continuas es continuo, así que no va a haber problema para calcularlo. Lo que podemos hacer entonces es calcular esta integral, como lo calculaban en los prácticos anteriores, y luego aplicaremos regla de Barrow y evaluaremos ese resultado, lo evaluamos en 1 y 2. A ver, ¿cómo hacemos para calcular esta integral? Bueno, podríamos hacer por partes, podríamos tomar u, por ejemplo, al logaritmo natural de x, y de esa forma me quedaría que el diferencial u es 1 sobre x, diferencial x, y podríamos tomar el diferencial b como x diferencial x, y de ese modo b va a quedar la integral de esto, que será un medio de x al cuadrado. Entonces, aplicando partes, queda u por b, o sea, quedaría un medio de x cuadrado por b, o sea, logaritmo natural de x, menos la integral de u por b, o sea, que acá me quedaría esto, un medio de x al cuadrado por 1 sobre x diferencial x. Luego dentro de esta integral podemos cancelar, esta x con este cuadrado se van, este medio podría salir afuera, y la integral de x es un medio de x al cuadrado, así que el resultado final va a quedar un medio de x al cuadrado, logaritmo natural de x, menos, y acá tenemos entonces un cuarto de x al cuadrado más una constante c, que fíjense que en el caso en que tengamos que aplicar la regla de Barrow, es decir, que tengamos una integral definida, no será necesario escribir esta constante. Y ahora van a ver por qué. Vamos entonces ahora, esto es lo que nos quedó como resultado acá, y habrá que evaluarlo entre 1 y 2, así que seguiré acá. Queda entonces, vamos a dejar, este es el resultado de la integral, pero vamos a dejar entonces este asterisco para que sigamos ahí. Quedaría entonces un medio de x cuadrado menos un cuarto. Me estoy olvidando acá el logaritmo. Un medio de x cuadrado, logaritmo natural de x, menos un cuarto de x cuadrado, más c evaluado, lo podemos escribir de esta forma, podemos poner paréntesis, a veces podemos poner también corchetes y poner los números en los extremos acá, entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo queda esto? Primero evaluamos toda la función resultante, la primitiva la evaluamos en 2, así que queda un medio por 2 al cuadrado por logaritmo natural de 2, menos un cuarto por 2 al cuadrado más c, menos, y me queda toda esta expresión ahora evaluada en 1.
¿Ven? Esto, fíjense, si llamamos a esta f grande, primitiva, acá tenemos la misma f, y acá tenemos la f, entonces evaluada en 2. Luego a eso tendremos que restarle la f evaluada en 1, así que ahora todo da en 1. Me va a quedar. Voy a escribir ya los números todos cambiados de signo, o sea, 1/2 por 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1. Este menos, bueno, con el menos que está acá, que es el de la regla de Barrow, va a quedar positivo esta parte. 1/4 por 1 cuadrado. Y va a quedar menos c. Y esto es lo que les digo que pasa siempre, que fíjense que esta c, esta constante, cuando uno evalúa la función en cualquier valor sea b, la constante no se reemplaza por nada, sigue siendo constante. Y en este caso pasa lo mismo, entonces siempre se va a cancelar esta c con esta c. Es decir, cuando tengamos que aplicar regla de Barrow, no es necesario escribir esta constante, porque siempre se va a cancelar. Luego, bueno, resta calcular esto. A ver, acá les repito, bueno, entonces esta es la función evaluada en 1, que tiene los signos cambiados, ya les digo, por la regla de Barrow. Y entonces quedó, a ver, esto se va con esto. Acá esto me queda 4, así que se va con esto. Logaritmo de 1 vale 0, entonces también lo podemos cancelar. Fíjense que entonces el resultado va a quedar 2. Tenemos acá 2, logaritmo natural de 2. Menos 1. Más 1/4 me queda acá. ¿Sí? Por este valor de acá cambiado de signo, quedó más 1/4. Bueno, y acá tenemos entonces menos 3/4, o sea que esto sería 2 logaritmo natural de 2 menos 3/4. Bien, y ese entonces sería el resultado de la integral definida, la integral de esta función definida entre 1 y 2.